Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine González, yo soy profesional en educación ambiental y hoy vengo en representación de la Secretaría Distrital de Ambiente junto con mi compañera Joana Tolosa. Hacemos parte de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Hoy tenemos esta oportunidad de hablar con ustedes de artrópodos de Bogotá y si nos queda un poquito de tiempo vamos a hablar también de parte de la flora que vamos a encontrar en nuestros humedales, ¿claro? Hoy quiero hacerles una invitación antes de iniciar y es a que nos reconciliemos con los artrópodos. ¿Por qué les hago esta invitación? Porque nosotros generalmente los asociamos como cosas negativas, como plagas, como bichos raros, feos, que no merecen estar en los ecosistemas. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que realmente son animales muy importantes para la salud y para el equilibrio de nuestros ecosistemas, ¿vale? Entonces, porfa, dale siguiente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a hablar un poco de cómo están conformados los artrópodos, qué características tienen estos animales que los diferencian de otros. Vamos a hablar de cómo es el proceso de reproducción en ellos, de los animales y ya propiamente vamos a hablar de qué tipo de artrópodos vamos a encontrar en Bogotá. Vamos a encontrar muchas imágenes y yo les voy a ir aclarando cuáles están en la ciudad y cuáles no. ¿Por qué vamos a incluir animales que no están dentro de nuestra ciudad? Pues para nosotros poder tener una visión más clara sobre ellos. Porque resulta que Bogotá, a pesar de ser un paraíso a nivel ecosistémico, tiene unas restricciones que no permiten que sea tan diverso en términos de artrópodos, como lo es la altura y el clima. ¿Cierto? Nosotros vamos a tierra caliente y encontramos una gran cantidad de insectos, de crustáceos, pero llegamos acá a Bogotá y está como más limitado o restringido a ciertos espacios. Entonces, por eso vamos a colocar algunas imágenes que no hacen parte del ecosistema de la ciudad. Entonces, lo primero es entender qué son los artrópodos. El zancudo, el moscudo. ¿Qué acabamos de decir hace un momento? ¿Sí? Uno los asocia con cosas negativas. Muy bien, entonces les preguntaba que cómo clasificamos nosotros los animales. Los asociamos como vertebrados y los invertebrados. Muy bien, ¿quiénes son los? Vamos a contarlas en este. Una. ¿Qué es esto? ¿Las antenas? ¿La boca? No. Resulta que ellos van a tener 8 patas. Todos los arácnidos van a tener 8 patas, pero dentro de su aparato bucal van a tener estas dos estructuras. Estos van a ser los pedipalpos y los quelíceros. ¿Listo? Muy bien. Estos que están acá internos van a contener la glándula del veneno y los van a utilizar para la captura de los animalitos de los cuales ellos se alimentan. Y estos que están acá van a estar modificados en algunos grupos, por ejemplo, como el escorpión en forma de tenaza, que les va a permitir la captura de las presas. En el caso de las arañas, aquí vamos a encontrar en los machos el órgano copulador, con el cual se van a reproducir. ¿Listo? Esto va a variar muchísimo entre los grupos. Dentro de los arácnidos no solamente vamos a encontrar arañas, vamos a encontrar otros grupos como los escorpiones, como este que está acá, que sale en Harry Potter. ¿Cómo se llama este? ¿Lo han visto? Nosotros lo encontramos en tierra caliente, acá en Bogotá no va a estar presente. Completamente inofensivo. Este no presenta glándula del veneno, por ejemplo. Solamente que ese aspecto y sus patas largas generalmente nos producen temor. Inmediatamente las personas lo matan. Pero no, ellos son unos excelentes controladores de cucarachas. Por su aspecto, muy bien. Y su primer par de patas va a estar modificado, son completamente largas, parecen como antenas. Y su función es sensorial. Son muy inofensivos. Si ustedes lo llegan a ver, incluso pueden intentar moverlo del lugar donde se encuentra y llevarlos a un lugar donde no les vayan a generar daño o lo vayan a matar. Ellos se llaman amblipigis. Y no van a tener glándula del veneno. ¿Listo? Estos que vemos acá, los escorpiones, ellos sí van a ser venenosos. Acá en Bogotá sí tenemos escorpiones, pero vamos a estar asociados principalmente hacia los cerros de Bogotá. Es muy común que hacia las zonas separadas de los senderos, por ejemplo de Monserrate, nosotros levantemos algunas rocas y los encontremos ahí, quieticos. ¿Este qué será? Una garrapata. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será eso? Muy bien, es parecido a un escorpión, pero resulta que tiene algo que no tiene el escorpión. ¿Qué es?
La colita esta que se llama telson. Muy bien, entonces esto es un pseudoescorpión. Es como un escorpión, pero sin la colita. ¿Listo? Ellos son de tamaño muy, muy, muy pequeñito y siempre van a estar entre la hojarasca. Escondidos entre la hojarasca. Acá en Bogotá también van a estar, pero sobre la zona de los cerros orientales. Y vamos a tener también las arañas y las tarántulas. ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos? Listo, entonces el tamaño no es un carácter determinante para diferenciarlas, porque vamos a encontrar arañas como las plataneras, que son muy grandes. La diferencia es que son muy peludas, demasiado peludas. Esta, por ejemplo, es una tarántula y toda la parte del abdomen va a estar llena de pelitos urticantes. Entonces van a tener una función parecida a... ay, se me olvidó el nombre de este animalito. ¿Cómo se llama este animalito que tiene pelos en forma de espinas? El cuerpoespín, exacto. Va a tener una función similar al cuerpoespín, que cuando él se siente amenazado va a lanzar esos pelos. Y de esa manera actúa como una estrategia para el huir. Entonces, si llega algún depredador, él desprende esos pelitos y huye. ¿Listo? Y la otra diferencia va a ser la posición de esto. ¿Cómo se llamaba esto? Sí, de los quelíceros. En las arañitas, los quelíceros se van a mover de esta manera. Mientras que en las tarántulas se van a mover así. ¿Por qué creen que se diferencian ahí? Y ahí sí tiene que ver mucho con el tamaño. Muy bien. Resulta que como ellos son de tamaño más grande, pues sus presas van a ser otro tipo de animales, principalmente roedores. Entonces imagínense él que cazara de esta manera, la presa se le va. Entonces él necesita levantar su cuerpo y enterrar los colmillos para clavarle el veneno. Entonces es una diferencia entre estos dos grandes grupos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser las características de los arácnidos? 8 patas, quelíceros y pedipalpos. Esas van a ser. Perfecto. Vamos acá con los crustáceos. ¿Qué característica tienen los crustáceos? Las tenazas, ¿será que todos van a tener tenazas? Porque veíamos hace un momento que los escorpiones tenían tenazas. Muy bien, el exoesqueleto de ellos, o ese esqueleto externo, es mucho más duro. Es más duro que en el resto de los demás grupos. Y van a ser más numerosos en cuanto al número de patas. Ellos por lo general van a tener 5 pares de patas. Este amiguito que está acá, que siempre a veces está en la casa cuando tenemos problemas de humedad. ¿Qué es? Muy bien, esos son los marranitos. Obviamente aquí la imagen está un poquito ampliada, pero estos son los marranitos o las cochinillas de la humedad. En las plantas también a veces le salen cochinillas, que es como una bolita de color blanco en vez de las hojas. Esas son las cochinillas algodonosas y también son crustáceos. Ellos van a tener también diferentes hábitos, pero ellos son principalmente marinos o están asociados a los cuerpos de agua. Entonces, por eso es que este tipo de crustáceos, que a pesar de que son terrestres, necesitan siempre estar en ecosistemas con mucha presencia de humedad. Ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición, entonces no nos están generando ningún daño si lo vemos en la casa, pero nosotros los asociamos como algo estético y como suciedad, ¿cierto? Entonces, que yo tenga bichos en mi casa no es como tan bueno, entonces los vamos eliminando. El siguiente. Acá en Bogotá nosotros vamos a tener cangrejitos y tristemente vamos a tener unas langostas, que vamos a hablar más adelante del problema tan grande que nos están generando. Este grupo maravilloso, los 100 pies y los 1000 pies. Vamos a tener este grupo que se va a caracterizar porque no tiene 100 pies. O sea, se llama 100 pies, pero no tiene esa cantidad de paticas. La característica es que su cuerpo va a estar conformado por cabeza y tórax, y en cada segmento va a tener un par de patas. En tierra caliente nosotros vamos a tener una especie que es muy venenosa, que alcanza los 15 centímetros. Está restringida toda la parte de la costa del país. Acá en Bogotá vamos a tener este tipo de animales, sí, pero van a pedir apenas 3 centímetros. Y van a estar debajo de las roquitas, no sé si lo han visto. Incluso hay algunos que se meten dentro de las casas. Ellos son venenosos, pero no nos van a generar un daño mortal, posiblemente solamente una inflamación o una irritación de la zona. Pero no por eso tenemos que manipularlos, ¿listo? Dejarlos quieticos. Ellos son depredadores, todos son depredadores. Se van a alimentar de otros insectos. Y acá tenemos a nuestros llamados 1000 pies.
Ellos no van a tener 1000 pies, pero sí van a tener más de 100 paticas. Y la característica es que todo su cuerpo va a ser en forma tubular. ¿Cómo son ellos? Son aplanados. En cambio, ellos son así, como una forma tubular. La característica de ellos es que, miren, cada segmento va a tener 2 pares de patas. Ellos no son venenosos, sin embargo, cuando nosotros los molestamos, a veces desprenden una sustancia irritante y de color amarilla. Se ha demostrado que, por ejemplo, algunos simios se drogan con este tipo de sustancias y la utilizan en la piel para frotársela para repeler algunos mosquitos. Entonces, imagínense la sabiduría de la naturaleza y de los animales, ¿no? Que conocen muy bien qué tipo de animales les puede servir para su bienestar. ¿Ellos dónde creen que va a tener la glándula del veneno? ¿En la colita? No, esto que nosotros vemos acá es una estructura que utilizan para la defensa y también para cargar sus huevitos. Lo van a tener acá. Es el primer par de patas modificada para la inyección de veneno. Entonces, cuando ustedes vean un animalito de esto y le den la vuelta, se van a dar cuenta que va a tener unos colmillos muy grandes. Ahí es donde van a tener almacenado el veneno. ¿Cómo se imaginan ustedes que se reproducen estos animales? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se imaginan? Las arañas son por huevos. Ok, muy bien. Muy bien, entonces dale siguiente. Vamos a tener un tipo de metamorfosis, que es una transformación de su cuerpo. La gran mayoría, casi que el 90%, se van a reproducir a través de huevos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que algunos van a tener algo que llamamos metamorfosis incompleta y otra metamorfosis completa. Esta que vemos acá, que es el ejemplo de los grillos o de los saltamontes. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre saltamontes y grillos? Todo es el tamaño. Pero sí, entonces resulta que los saltamontes son los que van a ser de tamaño más grande y cuyas antenas van a ser corticas. Vamos a encontrar grillos donde las antenas incluso son más grandes que el tamaño del cuerpo. ¿Listo? Esa es como la diferencia. Acá vamos a tener entonces el ciclo de vida de un grillito. ¿Qué ocurre? Que ellos van a poner huevos. ¿Cuántos huevos pueden llegar a poner? ¿1? ¿2? Muchos, muy bien. Algunos animales pueden poner hasta 200 huevos. ¿Por qué creen que colocan tantos? Muy bien. Resulta que gran parte de estos animales, exceptuando algunos grupos que vamos a ver, no presentan cuidado parietal. Entonces ellos se reproducen, colocan sus huevos y se van. Entonces necesitan poner muchos huevos para garantizar que la mayoría de ellos logre sobrevivir. Por eso colocan tantos. Entonces, de ese huevito, cuando eclosione, va a salir un individuo parecido al adulto, pero con la diferencia que no va a tener alas y que no van a tener su aparato reproductor listo. Entonces, ¿qué deben hacer para ellos alcanzar el tamaño? ¿Qué necesitan para convertirse en adultos? Alimentarse y crecer. Entonces, ya veíamos que ellos no van a crecer como nosotros, sino que van a empezar a mudar. Van a mudar varias veces hasta alcanzar el tamaño de un adulto. Durante esos procesos de muda van a desarrollar sus alas y su órgano reproductor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá van a tener una sutura, como una pequeña línea en la cabeza que se va a abrir y el individuo va a salir por ahí. Tiene que... Ya vamos a ver el ejemplo de la mariposa porque esto, ¿cómo se llama? Metamorfosis incompleta. Entonces, acá se va a romper el individuo y va a salir. Ya les voy a mostrar un video para que nos llevemos esa idea. Y esto es lo que ocurre. Reproducción incompleta, huevo, un individuo que es parecido al adulto pero que no tiene alas ni órganos reproductores. ¿Cuántas mudas puede tener para alcanzar el adulto? Depende muchísimo. Hay algunos grupos que tienen 10, 15 mudas, hay otros que solamente tienen 3 o 4. Este que vemos acá es una cigarra. Nosotros en Tierra Caliente escuchamos mucho, cuando las encontramos en la mañana, dicen, uy, la cigarra se estalló de tanto cantar. ¿Por qué? Porque a veces vemos esto, cafecito. Esto en realidad es el exoesqueleto del individuo. Acá es lo que ocurre, lo que les estoy diciendo. Se abre en la parte dorsal el individuo y él sale. Generalmente estos procesos de metamorfosis ocurren en la noche, cuando no hay luna llena.
¿Por qué? Porque el ecosistema va a estar más oscuro. Ellos lo hacen generalmente en la parte baja de los troncos para evitar la depredación. Este es un video que fue tomado en Estados Unidos y dicen que, por ejemplo, las ninfas, que es como la parte inmadura del individuo, dura hasta 17 años bajo la tierra. Acá en Colombia eso no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una disponibilidad de alimento constante a lo largo del año. Entonces ellos no necesitan hacer esos periodos de hibernación tan largos. Ellos pueden durar más o menos 1 o 2 años en este estadio y luego se convierten en adultos. Son del mismo grupo, pero no la misma especie. ¿Listo? Entonces, allá por las condiciones climáticas, este periodo en estado inmaduro es más largo. Acá también van a durar en este estado, pero solamente 2 o 3 años. Entonces ahí vemos cómo el individuo empieza a salir lentamente. Este proceso puede durar 3, 4 horas. Empieza a mover rápidamente sus alas y necesita esperar a que la sangre, que se llama hemolinfa, empiece a recorrer las venas de las alas hasta que ellas recuperen su forma normal. Ahí ellos van a durar varios minutos hasta que el exoesqueleto se seque, se endurezca completamente y ellos ya puedan volar. Entonces eso que veíamos cafecito es lo que la mayoría de las personas dice, ¡ay, se estalló la cigarra! No, esa es la muda. Esa muda nosotros la podemos encontrar en nuestros humedales porque vamos a tener cigarras. Ese es el que tú mencionabas hace un momento, el de la mariposa. Entonces este es el segundo tipo de metamorfosis que van a tener los artrópodos, que es metamorfosis completa. Y se llama completa porque, a diferencia del que veíamos hace un momento, va a tener huevo, la larva, la pupa y el adulto. ¿Qué va a ocurrir acá? Que al igual que en el grupo anterior van a poner una gran cantidad de huevos. Y de cada huevito se va a desprender una larva que tiene forma de gusano. ¿Listo? ¿Cómo era el anterior proceso cuando se rompía el huevo? Exacto, era igualito al individuo. ¿Esto es igualito al adulto? No, cierto que no, es muy diferente. Y va a tener algo que se llama la pupa. ¿Qué pasa? Que este individuo puede durar, dependiendo de la especie, en el caso de las mariposas, hasta 2 años, 1 año. Por ejemplo, los mosquitos que también colocan larvas, eso es un par de días, un par de semanas. Y ellos van a empezar a convertir la muda, la pupa. Ellos mismos van a fabricar este estuche que les permite ahí empezar a desarrollar el resto de sus órganos, los órganos reproductores y las alas. Es un proceso completamente diferente al que veíamos hace un momento. Y de ahí va a salir el adulto. Cuando el individuo alcanza la madurez, la parte o la fase adulta, ya no va a mudar más, ya se queda así completamente. Mientras que en el anterior veíamos que seguía y seguía mudando. Acá tenemos el proceso de metamorfosis completa, para que nosotros veamos cómo es el proceso. Tenemos acá un huevito de una mariposa. Cuando ocurre la eclosión del huevo, la misma larva utiliza el cascarón como fuente de alimentación. Gran parte de las mariposas durante este estadio se consideran como plagas. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan principalmente de especies herbívoras, se comen gran cantidad de hojas y eso lo que genera es bajar la tasa fotosintética de las plantas. Ahí está realizando ese estuche, lo que llamamos la pupa. Ahí también puede durar un par de semanas, mientras ocurre todo ese proceso de transformación interna, para generar esto, algo completamente diferente a lo que veíamos hace un instante de la larva. Y es algo muy maravilloso porque cuando ella llega al estadio adulto ocurre todo lo contrario. Cuando es larva se considera plaga, pero cuando llega al estadio adulto se considera polinizadora. ¿Se alimenta de qué? No, se alimenta del néctar de las flores. El proceso de polinización es algo accidental que ocurre, porque ella tiene algo que veíamos hace un momento que es, ¿qué? Eso que tiene en la boca, enrolladito, como en espiral. Es todo el aparato bucal modificado en forma de espiritrompa, de esa espiral que veíamos. Y ella lo que hace es estirarlo, meterlo dentro de la flor para alimentarse del néctar. Cuando hace eso, todo el polen le queda pegadito en la boquita o en la cara. Y cuando ella va a otra flor, pues ese polen hace contacto con la flor. Entonces no es que ella quiera hacer polinización, es algo accidental que ocurre.
No todos, como veíamos hace un momento, van a tener ese tipo de reproducción o de metamorfosis completa o incompleta. Algunos organismos, como es el caso de los escorpiones, se van a reproducir a través de huevos, pero en ellos ocurre algo que se llama la oviviparación. ¿Qué significa? Que ellos van a poner huevos, pero no los van a colocar en el exterior, sino que los van a mantener en su interior. De esa manera van a garantizar que no venga algún depredador y se los coma. ¿Sí? Entonces acá vemos los huevitos, los mantiene en periodo de gestación y luego van a nacer los escorpiones chiquiticos. Estos escorpiones son de tamaño muy pequeño y el exoesqueleto es muy débil. Generalmente nosotros los vamos a ver de color blanquecino. Entonces, ¿qué hace la hembra? Se los coloca en el dorso y los lleva durante un par de semanas hasta que ese exoesqueleto o esqueleto externo se endurece. ¿Qué sucede? Que como toda mamá llega a un punto en el que se cansa y si la cría no se va, se lo come. O algún escorpión inquieto que se cayó por enfrente, ella no puede reconocerlo como un hijo, como su cría, y también se lo come. ¿Listo? Puede llegar a tener hasta 20, 14 escorpiones, todos subiditos encima de su dorso. Y en ellos ocurre algo muy hermoso, que es la danza nupcial. ¿Han visto cómo se reproducen los escorpiones? Entonces resulta que ellos no van a tener órganos reproductores como un pene o una vagina. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el macho, encuentra a la hembra y la va a agarrar por esto, que son los quelíceros, por las tenazas, y van a empezar a bailar, a moverse. ¿Pero eso para qué lo hacen? Para limpiar el sustrato donde van a colocar sus huevos. El macho lo que hace es colocar ahí sus células reproductoras masculinas y va a poner a la hembra sobre esas células. Y de esa manera ocurre todo el proceso de reproducción. Esto puede durar más o menos como 2 horas ese baile nupcial. ¿Dónde viven los artrópodos? Según todo lo que hemos hablado, ¿dónde pueden llegar a vivir? En todas las zonas húmedas y calientes. Nosotros cuando tenemos frío, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Pero naturalmente ocurre algo en nuestro organismo que es que nos empieza a dar como escalofríos, ¿cierto? Ese escalofríos es una reacción involuntaria que hace el cuerpo y es contraer los músculos. De esa manera generamos calor. Ellos no pasa eso. ¿Por qué? Porque ellos son animales exotérmicos. Quiere decir que necesitan la presencia del sol para calentarse. Por eso no van a estar presentes en las zonas frías o congeladas de la ciudad, como es el Ártico y la Antártida. Ahí no los vamos a encontrar. Y por eso su población baja tanto cuando llega a zonas frías. Y su máximo esplendor lo va a alcanzar hacia toda la zona de los trópicos, donde hace mucho solecito. Por eso es que cuando vamos a La Vega, a Melgar, a Girardot, hay tanta cantidad de insectos, de artrópodos. Nosotros, por esa ubicación geográfica que tenemos, vamos a tener tantos animales, tantos. Nosotros no nos damos cuenta del privilegio que tiene Colombia, ¿cierto? A diferencia de otros países. Nosotros queremos ir a tierra caliente, cogemos un carro y a 2 horas ya estamos en Melgar, en La Vega. Si nosotros queremos estar en la selva, un avión a 1 hora y ya tenemos la selva del Amazonas. Que no, que yo quiero ver un glaciar, listo, 2 horas estamos en el Nevado del Cocuy. Y eso no pasa en todos los países. Entonces la disponibilidad de esos ecosistemas es lo que genera una gran variedad de animales. ¿De qué se van a alimentar? Vamos a tener grupos exclusivamente depredadores, como lo son los miriápodos, pero ¿de cuáles? Los 100 pies. Porque los 1000 pies, que son estos tubulares, son herbívoros, ellos se van a alimentar principalmente de materia orgánica en descomposición. Mientras que los 100 pies, todos ellos van a ser depredadores o carnívoros. Lo mismo que las arañas, todas las arañas se van a alimentar principalmente de otros insectos. ¿Será que todas las arañas son venenosas? ¿No? Muy bien, no. El 99.9% sí son venenosas, pero solamente hay una familia que no es venenosa, la vamos a encontrar en Colombia. Ella no tiene glándula del veneno. Entonces, ¿cómo creen que captura sus presas? Muy bien, con la seda. Entonces ella lo que hace es envolver rápidamente a su presa hasta asfixiarla. Y luego regurgita todos sus jugos gástricos, porque recordemos que ellos no tienen dientes, espera que haga el proceso de digestión externa y luego, digamos que se toma todos los líquidos del individuo.
No, acá en Bogotá todas son venenosas, todas. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de que sean venenosas no significa que directamente me va a afectar a mí, me va a generar la muerte. No, eso lo veíamos con los 100 pies. Ellos son venenosos, pero no por eso me voy a morir. No, obviamente es el mecanismo de defensa que tienen ellos. Si usted ve una arañita en la casa, créame que no le va a pasar nada. Lo que pasa es que hay personas ya muy sensibles que por ciertas condiciones van a generar una reacción desfavorable, ¿listo? Pero si yo tengo una arañita en mi casa, nosotros decimos, uy, no, eso se nota que no hemos limpiado hace años. ¿Por qué? Porque ellas se quedan en lugares donde muy poco transitan las personas y donde siempre van a haber presencia de mosquitos. Ese es el servicio ecosistémico que nos prestan las arañas. Si usted tiene arañas en su casa, es muy posiblemente que tenga o que esté muy cercana a los humedales, ¿cierto? Porque ahí siempre van a haber mosquitos. Entonces nos está prestando ese servicio, no hay que matarlas. Mejor retirémosla y coloquémosla en algún sitio donde ella pueda seguir viviendo y prestarnos ese servicio. Animales como los insectos y los crustáceos son altamente más diversos que los dos anteriores grupos debido a que ellos tienen un tipo de alimentación muy variado. Ellos se pueden alimentar algunos de materia orgánica, otros son depredadores, otros son fitófagos, otros se alimentan de néctar. Entonces, el hecho de que tengan mayor cantidad o variedad en su alimentación les permite que ellos se puedan ubicar en varios espacios y que como no esté tan restringido. ¿Listo? Entonces, esa es una gran ventaja que tienen estos dos grupos, por eso se pueden acoplar a casi cualquier ecosistema. ¿Cómo se van a proteger estos animales? La mayoría de personas piensan que este es el comodín de todos los demás animales, ¿no? La principal fuente de alimentación. Pero vamos a encontrar que ellos han diseñado ciertas estrategias que les permite defenderse. Uno de ellos lo veíamos hace un instante. Los pelitos urticantes que van a tener las tarántulas. Esa es una excelente estrategia que tienen para evitar la depredación. Pero hay otros organismos como ellos. ¿Qué ventaja puede tener ese animalito? El salto, ok, sí, también puede ser. Pero miren las patas, van a estar todas llenas de espinas. De manera que cuando venga el depredador, él va a mover sus patas y lo que va a hacer es lastimarlo y darle tiempo para que él pueda huir. Este que vemos acá, el escarabajo rinoceronte, que se le llama así precisamente por este cacho que le sale de su cabeza. Exacto, muy bien. ¿Qué pasa? Que ellos son animales territoriales y lo utilizan mucho para enfrentamientos entre los machos y garantizar que en la zona donde él vive no vaya a haber otro individuo como él y garantizar que él se pueda reproducir únicamente con las hembras. Nuestra avispa, ¿qué mecanismo tienen ellas? El aguijón, muy bien. Entonces, vamos a ver ahí unos casos puntuales en que no todas las abejas van a tener aguijón y no todas se van a morir cuando ocurre el proceso de picadura. En las avispas, ellas pueden picar varias veces antes de morirse. ¿Por qué? Porque el aguijón es en esta posición, es completamente recto, mientras que en las abejas es curvo. Entonces, cuando ellos lo entierran y van a salir, pues se parte la abeja en la mitad y se muere. ¿Listo? En las abejas eso no ocurre, por eso ella puede picar varias veces. Otros animales, por ejemplo, han recurrido a la mimetización o al camuflaje. Este que vemos acá es muy común que nosotros lo veamos en tierra caliente. Acá nuestros ecosistemas constantemente están de color verdecito, ¿cierto? Porque acá no tenemos estaciones, entonces nuestras hojas siempre están de color verde. Y eso lo han detectado los animales, por eso vamos a encontrar que muchos grillos tienen un proceso de camuflaje que les permite esconderse entre la vegetación. ¿Cómo vas a saber que está ahí? Por las antenas, porque generalmente ellos las están moviendo. Entonces, muchas veces el depredador ya detecta ese movimiento y se los come. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, hasta las alas han imitado la nervadura de las hojas. Miren acá, el insecto palo, muy bien. Entonces, algunas personas les llaman matacaballo. No sé si también lo han visto, ¿cierto? Es el mismo. Ellos tienen dos tipos de camuflaje. Uno es que se pueden ser completamente verdes o de color café, como este que está acá. Entonces ellos saben exactamente dónde esconderse. Y a diferencia de este individuo, lo que hace es colocar sus patas así, de manera vertical. De manera que no se van a distinguir sus patas cuando esté sobre una rama. Completamente inadvertido. ¿Dónde estará ahí el individuo? ¿En la mitad? O sea, ¿este? ¿Este?
¿Este? ¿Este? Muy bien, ahí está. ¿Listo? Hay otras, como las mariposas, que nosotros las vamos a ver camufladas en el tronco de los árboles. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchos líquenes. Entonces ellos lo que hacen es optar por un camuflaje en sus alas muy parecido, donde pasan inadvertidas. Acá en Bogotá vamos a tener mariposas de color blancas o de color negro, y eso le permite también pasar inadvertidas. No sé, por ejemplo, ¿quién me dice cuál será una diferencia entre las polillas y las mariposas? Ok, listo. ¿Quién más? ¿Qué otra diferencia se le...? Son más pequeñas. Nuevamente el tamaño, ¿sí ven? ¿Qué otra? Entonces, ¿qué veíamos hace un instante? Que las mariposas, ¿de qué se alimentan? Del néctar, muy bien. Y no sé si ustedes han escuchado que dicen, ay, la polilla se me tragó la chaqueta. Ellas, algunas van a tener un aparato masticador. Entonces, ellas sí se pueden consumir, digamos que elementos sólidos. Se alimentan de madera, se alimentan de materia en descomposición, pero algunos también van a tener su espiritrompa. De hecho, vamos a tener muchas polillas que simulan a los colibríes en cuanto a la disposición de sus alas. ¿Listo? Entonces ellas también van a ser polinizadoras. ¿Qué ocurre? Que hay algunas polillas que su periodo larval es muy largo, duran más o menos 5 o 3 años. Y cuando llegan al estadio adulto solamente duran 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque su función únicamente en adultos es reproducirse, entonces ellos no se van a alimentar durante ese periodo. Y todo lo que es su sistema digestivo va a estar muy reducido. Por ejemplo, no sé si han visto, se han ido por la calle 26, hay un letrero publicitario que dicen, ¿sabían que las polillas no tienen estómago? Es por eso. Sin embargo, ahí están generalizando, no todas van a ocurrir, ¿vale? Pero una característica que sí vamos a ver en ellas es que las mariposas son diurnas, siempre van a tener colores muy vistosos, mientras que las polillas por lo general siempre van a salir en la noche y para evitar ser vistas o ser más notorias van a adoptar por una coloración más oscura en sus alitas. Por último, esta que vemos acá, ¿qué será? Una abeja. No es una abeja. No es un abejorro. Es una mosca. Es una mosca. Esta sí la vamos a encontrar en Bogotá, sobre todo en zonas donde haya muchas plantas con flor. En el jardín botánico es muy común que nosotros la veamos. ¿Cómo sabemos que esto no es una abeja? Muy bien, no va a tener el aguijón, pero si se dan cuenta, tienen antenas muy diferentes. Las antenas de las abejas son más largas. Y a diferencia de las abejas van a tener 2 pares de alas. Las mosquitas van a tener solamente un par. ¿Por qué? Porque el segundo va a estar reducido. Entonces es cuestión de observarlas nosotros. Además, no sé si se han dado cuenta que muchas, sobre todo las mujeres, decimos ojalá tuviéramos cintura de avispa. Y es porque acá en la mitad es muy reducido. Las mosquitas no van a ser así, ya son más rechonchitas. ¿Por qué entonces optar por este tipo de camuflaje? Para protegerse de los depredadores. Muy bien, que las crean agresivas y de esa manera evitar la depredación. Por eso ellas optan por este tipo de coloración. No solamente su cuerpo parece una abeja, sino que su hábito alimenticio también es como el de una abeja. Ellos van a estar asociados a las flores porque se alimentan desde el polen. También son polinizadoras. Siguiente. Otro tipo de mecanismos de protección, que es ¿qué es esto? El milpiés, muy bien. Entonces él lo que hace cuando se siente amenazado es hacerse así, rollito, se enrolla y de esta manera protegen todos sus órganos vitales en el interior. Como ellos son muy duritos, es casi que imposible desenrollarlos y van a empezar a producir esa glándula que les comentaba hace un momento que utilizaban muchos lémures para drogarse. Eso no es un grillo. Una mantis religiosa, muy bien. Y el mecanismo que tiene ella es que su primer par de patas va a estar modificado así. Entonces le dicen mantis religiosa porque como sus paticas están así, piensan que está rezando. Pero va a tener todas sus paticas llenas de espinas, de manera que cuando llegue alguien, él lo que va a hacer es de una vez capturarlo y empalarlo con sus espinas.
Son muy agresivas, pero realmente son muy inofensivas porque no tienen glándula del veneno. El escorpión. Cuando ustedes vean un escorpión que tiene su cola altamente levantada, no lo molesten, porque significa que está en posición de defensa. Y su mecanismo va a ser tener siempre su telson sobre la cabeza y con su glándula lista para pinchar a cualquiera que se atreva a tocarlo. Entonces, cuando lo vean así alerta, no lo toquemos, no lo molestemos. Y ¿será que todas las arañas van a producir telaraña? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? ¿O depende? Una vez más depende. Ok, todas van a poder producir esto que es la seda. Cuando ellos lo generan, que sale en la parte final de su abdomen, es líquido. Y cuando entra en contacto con el aire, se solidifica. Por eso es pegajoso. Ellos lo utilizan como un mecanismo para que llegue ahí el depredador y no se pueda ir. ¿Cómo entonces la araña no se pega? Porque ella no se queda pegada, atrapada en su propia red. Muy bien, por sus patas. ¿Qué tienen las paticas? ¿Algo más? ¿Nuestros dedos en qué terminan? En las uñas. Entonces, ella se mueve por la telaraña a través de sus uñas. De esa manera no queda pegada. ¿Listo? Pero no todas las arañas van a utilizar la seda para fabricar esa red. Vamos a encontrar otro tipo de arañas, como la que les voy a mostrar, que tiene un mecanismo diferente de caza. Dime. Las que están acá en Bogotá, no. Pero sí vamos a tener escorpiones en tierra caliente que su veneno es mortal. Entonces ahí vemos la arañita. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está tejiendo. Pero no está generando una red, una telaraña como la que veíamos hace un momento. Sino que está creando como una especie de sábana, de red. Y lo que hace es esperar a que pase su presa y la atrapa y se la come. ¿Listo? Entonces es increíble. ¿Por cómo supo la araña que iba pasando el grillito por debajo? Si ustedes se dan cuenta, acá hay esto, que es un hilo. Espera, si quieres, yo lo pausas un momento. Pero antes. Vamos a verlo de nuevo. Dale, reproducir. Listo, ahí nuevamente. Entonces él está fabricando su sábana o su red que va a utilizar para cazar. Y esto que vemos alrededor son unos hilos de seguridad que él coloca muy cerca del lugar donde esté. Entonces acá, quietos, ahí pausa. ¿Ven estos hilitos que están acá? Sí. Como el grillito, acuérdense que ellos siempre van con sus antenas hacia adelante porque es un medio olfativo que les permite indicar por dónde van hacia adelante, él lo que hace es tocar la red sin darse cuenta, tocar ese hilo de seguridad sin darse cuenta y de esa manera le avisa a la araña que hay algo que está pasando. Y ella de manera instantánea actúa y captura al individuo. Entonces es otro mecanismo que tiene ella. No necesariamente necesita colocar su telaraña para cazar. Hay otros que lo utilizan para esto. Las tarántulas, por ejemplo, van a producir seda, pero ellas no van a hacer la telaraña. Ellos lo que hacen es crear unas madrigueras entre la hojarasca o bajo la tierra y colocan hilos de seguridad. De manera que si pasa un roedor, ella de una vez sale de su madriguera y lo captura. Dale, siguiente. Entonces, ¿por qué serán importantes todos estos animales que hemos visto el día de hoy? Muy bien, princesa. Ayudan al medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? Muy bien. La importancia de estos animales radica principalmente en el tipo de alimentación que tienen. Entonces, el hecho de que se alimenten del néctar de las flores nos ayuda al proceso de polinización. Que sean depredadores nos ayuda a controlar otra población de animales que puede estar en un crecimiento muy largo y que si no lo controlamos se puede convertir en plagas. Entonces, ¿cuál será el animal más importante de los que hemos visto? ¿La abeja? Todos, porque es que resulta que si yo digo que solamente es la araña porque se alimenta de zancudos,
pues ya estoy mal, porque entonces si no hubiera zancudos, ¿de qué se va a alimentar? O decir que solamente los zancudos porque son fuente de alimentación para otros animales. Entonces recordemos que si hay muchos zancudos, muchos de ellos son vectores y nos pueden transmitir enfermedades. El Zika, el chikungunya, todos esos esas enfermedades se transmiten a través de la picadura del zancudo. Y además, bueno, son fuente de alimentación, nos ayudan a mantener nuestros ecosistemas regulados y controlados porque también se van a alimentar de materia orgánica en descomposición, entonces nos ayudan a acelerar ese proceso. Son indicadores de la calidad de los ecosistemas. Si yo voy a un parque y veo que hay mucha presencia de mosquitos, ¿qué me están indicando? Que hay materia orgánica en descomposición, por eso siempre nos dicen, recoja los excrementos de su perro. Es que como estamos acá en el parque, eso se descompone porque es orgánico. Sí, pero recordemos que también los animales se pueden enfermar a través de oler los heces o los excrementos de otro perrito. Y además nosotros también, donde nos acostamos o nos sentamos en el parque, que es agradable ponerle la mano y que preciso ahí hubiese el excremento, ¿cierto? Entonces, la presencia de mosquitos ahí nos está indicando que hay mucha materia en descomposición. Pero si yo voy, por ejemplo, a un humedal y veo una gran cantidad de libélulas, de mariposas, uno dice, no, es un ecosistema saludable. Hay gran presencia de vegetación y estos animales me están indicando que todo el equilibrio del ecosistema está funcionando correctamente. ¿Qué puedo hacer yo para protegerlo? ¿Qué se les ocurre? No matarlos, radiquemos desde ahí, ¿cierto? Pero algo muy importante es quitarnos ese concepto de que es algo malo. Porque es que ahí radica todo. Si yo creo que ese animal es malo, inmediatamente lo voy a matar. Y es algo instintivo, uno ve el mosquito y ¡ta! La araña, la sábana, la almohada, lo que tenga a mi alcance y lo voy matando. Pero es entender que en cierta proporción esos animales van a ser buenos y que yo no tengo que lastimarlos. Uno, si yo estoy en el parque, ¿qué puedo hacer? Uno, muy bien, recoger las heces, pero no llevarme las florecitas para mi casa. No arrancar el pasto, porque es que resulta que todo eso es el hábitat de esos animales. Entonces me les estoy llevando a la fuente de alimentación y estoy destruyendo el lugar donde viven. Últimamente se convirtió en un boom tener huertas en casa, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros para evitar que lleguen plagas? Insecticidas. Abusamos de esos insecticidas y con ello estamos perjudicando a los polinizadores. Cuando ellos sienten esa presencia de esos químicos cargados en las plantas, generalmente se envenenan y se mueren. Entonces, evitemos a toda costa el uso de ese tipo de insecticidas. Hay muchos remedios naturales que nosotros podemos utilizar para controlar esa población de plagas. De hecho, por ejemplo, tener una huerta muy variada en cuanto al tipo de plantas que estoy cultivando, también es una estrategia para controlar esa población. Esa es una de las, digamos que desventajas que tienen los monocultivos. Que si yo tengo mucho alimento de lo mismo, pues van a llegar precisamente animales que se alimentan exclusivamente de eso y van a crecer de manera descomunal. Vamos a empezar ahora sí a ver qué animales viven en Bogotá dentro del grupo de los artrópodos. ¿Cuáles se imaginan ustedes? El zancudo, los zancudos, las libélulas, mosquitas, cucarroncitos, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, el grupo de los artrópodos es muy diverso. Entonces, ponernos a hablar de cada grupo, pues acá nos podemos quedar 3 horas. Pero entonces vamos a hablar de los que son más representativos y cuya población es más común verla dentro de la ciudad. ¿Listo? El grupo más común que nosotros vamos a encontrar en la ciudad, dale, siguiente. Siguiente. Van a ser los pulgones. Estos que nosotros vemos acá. Y se les llama pulgones porque son casi del mismo tamaño. Y ellos son considerados como plagas. Ellos tienen un tipo de reproducción en algunos casos que son partenogenética. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden soltar alguna patica y esa patica va a formar otro individuo que va a tener la capacidad de hacer exactamente lo mismo. Entonces por eso ellos se pueden reproducir tan rápido y en un par de días yo ya tengo toda mi planta infectada. ¿Ellos de qué se alimentan? De la savia y de toda la celulosa de las hojas. Entonces, nuevamente, si yo le quito todas las hojitas a la planta, ¿qué va a pasar? Se va a secar y se va a morir. Entonces, por eso ellos son considerados como plagas. Y, tristemente, es el de lo más común que nosotros vamos a ver en la ciudad. Si ustedes revisan las hojitas de una planta o de un arbolito, es muy común que nosotros lo veamos. Vamos a encontrar estos dos. Este que vemos acá, ¿qué es?
Parece una mariquita y es una mariquita. Algunos la llaman vaquitas de San José. Este animalito, nosotros vamos a encontrar mariquitas nativas dentro de la ciudad, pero esta particularmente es exótica, no pertenece a nuestro ecosistema. Fue traída acá precisamente para controlar a la población de los pulgones, porque ellos se alimentan de una gran cantidad de pulgones, ellas son depredadoras. Pero ¿qué sucede? Que ella, al no ser de acá, pues tiene periodos de reproducción muy largos. Pueden dar muchísimas vaquitas o muchísimas mariquitas y eso genera un desplazamiento de nuestras mariquitas nativas. Entonces, cuando ustedes vean una mariquita, les voy a enseñar un truco para que la puedan identificar y es que acá en la parte del cuello va a tener una manchita en forma de M, que está de color negro. Cuando la vean así, vamos a saber que es armonia. Es de lo más común que encontramos acá, vamos a encontrarla en los humedales, o en los parques. ¿Por qué? Porque ella es muy resistente a la contaminación, mientras que nuestras mariquitas son un poquito más sensibles a cualquier cambio. Entonces, por eso es que ellas también son tan exitosas entre los espacios naturales. Y este que vemos acá, era muy común hace un par de años en Bogotá verlo en cualquier parque. Siempre que llegaba la temporada de lluvias, uno los veía volando por cualquier lado, ¿cierto? ¿Qué sucede ahora? Que ya no es tan común verlos. Su población ha disminuido y se ha restringido a ciertos lugares. Cuando ustedes vean, por ejemplo, una serie de orificios como de huequitos en el pasto, ahí es la madriguera de ellos. Ahí los vamos a encontrar. Ellos son muy importantes, muchachos, porque ellos se alimentan también de toda la vegetación. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hemos empezado a urbanizar gran parte de las zonas verdes que están en la ciudad y eso ha generado la disminución de esta población. Acá, ¿qué está sucediendo en esta imagen? Coqueteo. Entonces acá vamos a tener una libélula, otra libélula. ¿Cómo ustedes le llaman a este tipo de animales? Además de libélulas. El matapiojos, ¿listo? Matapiojos. Resulta que los matapiojos son muy comunes encontrarlos en los humedales. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la presencia de los cuerpos de agua para colocar sus huevos. La larva de estos animales es acuática. Y ellos únicamente buscan los lugares como de mejor condiciones de agua para colocarlas. Por eso es que les digo, si ustedes ven a este tipo de animales en un gran número, significa que son muy buenas las condiciones del humedal. Este que vemos acá es el macho. Y él lo que está haciendo es someter a la hembra para que se puedan reproducir. Al final de su abdomen vamos a encontrar dos estructuras así, en forma de ganchito. Y él lo que hace es clavárselos acá en el cuello a la hembra y obligarla a que ella doble su abdomen y lo coloque en esta posición. ¿Por qué? Porque acá es donde él tiene los órganos reproductores. Ellos son muy agresivos y territoriales. Y muchas veces después de que ocurre la cópula, obligan a la hembra a que oviposite en el cuerpo de agua para ellos garantizar que efectivamente sí es sus huevos. ¿Por qué? Porque es que algunos machos tienen la capacidad de extraer todo el proceso de ovulación de la hembra y colocar su esperma. Entonces, de nada me sirve reproducirme con una hembra si otro macho viene, saca eso y coloca el de él. Entonces, para ellos garantizar que es su especie, lo que hacen es someter a la hembra y obligarla a que deposite de una vez los huevos en el agua. ¿Listo? Machista opresor. Siguiente. Entonces, ¿esto qué será? ¿Qué será esto? También es una libélula. ¿Cómo se le llama a estos? Caballitos. Caballitos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior? Las alas, muy bien. El anterior no puede doblar sus alas, siempre las va a mantener así extendidas, mientras que ellos sí pueden plegar sus alas sobre el abdomen. Ambos son depredadores. Siempre, todos son depredadores, se van a alimentar de mosquitas, de cucarachas, de cucarrones y van a mantener esta posición. En sus paticas van a estar llenas de espinas que le permiten atrapar a su presa y con sus mandíbulas, que son muy desarrolladas, empezar a comérselas de una vez. Esta es de la mariposa más común que nosotros vamos a encontrar en Bogotá, ¿cierto? En los potreros, en los parques, en los humedales, y es de la especie Coleas dimera. ¿Cómo la vamos a identificar nosotros? Porque todo su cuerpo es de color amarillo verduzco y va a tener todas sus alitas bordeadas de este color como rojizo naranja. Y además va a tener esta serie de puntuación o de patrón en su segundo par de alas. Ellas son muy tolerantes a la contaminación, por eso es que es tan común que nosotros la veamos en cualquier espacio de la ciudad.
Sin embargo, no es el único o la única tipo de especies de lepidópteras o de mariposas que vamos a encontrar en la ciudad. Acá tenemos un catálogo que publicó la Universidad Javeriana que nos muestran todas las diferentes especies de mariposas que encontramos. Esta es la que les comentaba. La que les mostré en la imagen anterior es esta misma, pero vamos a encontrar otro tipo de especies. Por ejemplo, esta oruguita que nosotros vemos acá se le llama oruguita medidora y es de la familia Geometridae. ¿Por qué creen que se le llama oruguita medidora? ¿Cómo se está moviendo ella? No, ella se está moviendo así. Así. Entonces, para nosotros, como nosotros queremos calcular cuántos metros tiene esto, empezamos 1 metro, 2 metros, entonces está imitando el mismo movimiento y por eso se le llama así, oruguita medidora. Y ellas generalmente quedan colgando de un hilo de seguridad. A veces uno va pasando entre los árboles y uno ve que quedó ahí como la oruguita colgando. ¿Y uno qué hace? Entonces, si la llegamos a ver, colocarla en el tronco y ella va subiendo nuevamente. ¿Listo? Este es el que les comentaba que es parecido al colibrí. Miren la posición de sus alitas. Esto es una polilla, pero es de hábito polinizador, se alimenta del néctar. Y durante ese proceso, pues realiza el proceso de polinización. Acá vamos a encontrar nuestras abejas. En Bogotá nosotros tenemos 40 especies de abejas, entre abejas y los llamados abejorros. ¿Cuál será la diferencia entre ellas? El tamaño, ok, aquí sí aplica el tamaño, ¿listo? Aquí sí. ¿Qué otra cosa? No. Los pelos, muy bien. Ellos son como una motica, están todos llenos de pelos. Incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una imagen de cerca o verlos bajo el estéreo, se van a dar cuenta que tienen pelos incluso entre los ojos. Son altamente eficientes en el proceso de recolección del polen. Entonces, dependiendo de la ubicación dentro del ciclo de vida, las abejas se van a alimentar de varias cosas. Cuando ellas están en su periodo de larvas, se van a alimentar, ¿de qué creen? De miel. ¿Listo? La reina se va a alimentar de jalea y el polen lo van a utilizar para alimentar a los obreros y a los zánganos. Ellos también se pueden alimentar del néctar de las flores, que les va a dar el azúcar necesario para ellos seguir volando y recolectando el polen. Ellos son altamente eficientes en ese proceso de recolección de polen. De hecho, su último par de patas está adaptado en forma de unas estructuras que le permiten meter ahí polen. Estos animales, miren, todo esto amarillito que vemos acá es el polen y todo su cuerpito es altamente peludito para ellos poder ahí esconder también el polen. El año pasado, de polinizadores. Ellos son muy importantes porque también hacen proceso de polinización. Los dos grupos, tanto las abejas como los abejorros, están en peligro. ¿Por qué? Porque nosotros rociamos el insecticida y nosotros creemos que solamente la parte como baja o del sustrato es donde queda el impregnado de ese químico y no, toda la planta, incluyendo la flor, queda afectada. Y cuando ellos llegan a tomarse el néctar, pues se están consumiendo también todos esos químicos. Y por eso es que uno ve gran población de estos animales muertos por envenenamiento. Este también es muy común que nosotros lo veamos, especialmente si tenemos huertas o si levantamos un poquito el sustrato del suelo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo termina su abdomen al final? Muy bien, en 2 pincitas. Entonces por eso se le conoce con el nombre de tijereta. Algunos grupos son carnívoros, pero la gran mayoría de ellos se alimentan de la materia orgánica en descomposición y de las hojas, por eso algunos se consideran como plagas. ¿Listo? Algunas veces los vamos a encontrar dentro de las casas y no nos están generando ningún daño, ellos se alimentan es como de la materia orgánica que está ahí, de las uñas, del cabello que se nos cae, ellos se lo cenan. ¿Listo? Y esta va a ser su característica. Las hembras lo utilizan para llevar sus huevitos acá y los machos lo utilizan para enfrentarse entre ellos. Entonces es una estructura que sirve para la reproducción y también para la defensa. Vamos a hablar de los arácnidos en la ciudad de Bogotá. Siguiente. Estas son las saltícides. Saltícides. Se le llaman así a toda la familia porque ellas saltan entre las hojitas. No, ellas son realmente muy pequeñitas. Son, digamos que del tamaño de mi uña. ¿Listo?
Son las saltarinas, por eso la familia se llama Salticidae. Y no solamente las vamos a reconocer porque saltan, sino porque las arañas en general pueden llegar a tener de 6 a 8 ojos. Pero ellas van a tener 2 ojos frontales de gran tamaño y 2 laterales. ¿Listo? Entonces parte de sus ojos se fusionaron formando un solo ojito de gran tamaño. Entonces esa es la característica. Estos 2 ojos frontales y que va a estar saltando entre las hojas. Uno siempre la va a encontrar escondida entre las florecitas y algunas personas las matan, pero esa arañita ahí nos está prestando un servicio y es evitar que si llega algún animalito, pues él se lo coma, un animalito que pueda perjudicar a mi planta. Entonces es muy bueno que estén las arañas dentro de nuestras planticas. Esta es otra de las que nosotros vamos a encontrar y ella tiene una particularidad, nosotros la encontramos en los humedales y es que ella coloca su red o su telaraña entre las hojas. Entonces a veces coloca su telaraña entre 2 hojas y ella no está ahí en la mitad, sino que está escondidita. Entonces apenas llega un zancudito, ella sale de su escondite y se lo come. Estas, no sé si ustedes las han visto en tierra caliente, que se les llama las arañas espinosas. Son de más o menos este tamaño. Acá en Bogotá también las tenemos, pero son muy pequeñitas. Miren nomás, ahí la relación entre el dedo y el tamaño del individuo. ¿Y cuál va a ser su característica? Que su abdomen va a terminar en 2 punticas. Se les conoce con el género de Micratena. ¿Listo? Acá en Bogotá tenemos la especie Micratena Bogotá y su cuerpo va a estar, o su abdomen va a ser de coloración negra con blanco. Los miriápodos. Vamos a tener esta especie que es Escoloprenda. ¿Cuál es digamos que la característica de ellos? Que van a tener únicamente 15 pares de patas. Son de tamaño pequeñito, van aproximadamente unos 3 centímetros y van a estar escondidos entre las rocas. Ellos nos ayudan a ¿qué? ¿Cuál creen que es la función dentro del ecosistema? Sí, también, porque ellos son depredadores, todos ellos son depredadores. Dale, siguiente. Y los crustáceos. ¿Qué tipo de crustáceos ustedes creen que vamos a encontrar en Bogotá? Gracias, Joa. Muy bien, vamos a encontrar nuestro cangrejo sabanero. Triste, muy triste la situación de este cangrejito actualmente. ¿Por qué? Porque es un animal que nosotros vamos a encontrar muy comúnmente en las plazas de mercado. Porque se rumora que uno se come el cangrejito con borojo y es un excelente afrodisíaco. Entonces meten al cangrejito vivo entre la licuadora y se lo toman. Entonces es una amenaza muy grande. Nosotros estamos como Secretaría Distrital de Ambiente intentando evitar que siga la comercialización de este tipo de animales porque ellos son fauna silvestre. Y cuando uno se come o se toma ese batido, pues también está consumiendo parte de los parásitos que él lleva dentro de su organismo, entonces nos está afectando. No, realmente es muy pequeñito, es como así, más o menos. Es muy común que nosotros lo veamos en nuestros cuerpos de agua, en algunos humedales. Él se alimenta de materia orgánica en descomposición. La amenaza no solamente es que nosotros creamos que es afrodisíaco y no lo estemos comiendo. Hay otra amenaza muy grande, Joa, dale siguiente, y es este animalito que está acá, que es el famoso Procambarus clarki, o la langosta. ¿Sí? Este animalito es nativo de Estados Unidos, no se sabe exactamente cómo fue que llegó a Colombia, se cree que de pronto algún coleccionista lo tenía en su casa y lo liberó. ¿Qué sucede? Que ellos tienen periodos de reproducción muy rápidos. En Estados Unidos se lo comen, acá en Colombia nosotros no tenemos el hábito de consumir este tipo de animales, entonces eso genera que no haya un controlador. Y además que él al venir de Estados Unidos, pues las temporadas de invierno, verano, primavera, pues hace que controlar su población. Como aquí tenemos alimento disponible todo el año, pues él felizmente se reproduce. ¿Y qué va a generar? Pues una competencia por el recurso con nuestro cangrejo sabanero. Como este se alimenta de todo, no solamente se alimenta de materia orgánica, sino que se alimenta de los peces, de los insectos, pues está generando un desplazamiento de otras especies. Y un problema también muy grande que no solamente es a nivel ambiental, sino es que genera un daño en nuestras infraestructuras. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que acá hay un gran cuerpo de agua. Esta es la pared que sostiene o que contiene el agua. Él realiza sus madrigueras haciendo perforaciones dentro del sustrato. Entonces, imagínense cientos y cientos de individuos haciendo huequitos en la pared. Pues eso va a generar que en algún momento esa pared colapse y se venga todo abajo. En Boyacá, donde ya se ha reportado este tipo de animales, han presentado derrumbes a causa de las cavidades que genera. Entonces, imagínense.
Ese es el problema, que como no hay un animal que se lo coma y además que este transmite el cólera, pues entonces el consumo humano pues está restringido. Por eso es tan difícil controlar este tipo de poblaciones. Lo que se ha hecho es hacer la captura manual, pero no es tan eficiente. Y además que él, digamos que tiene la capacidad de viajar, la altura, el frío no le afecta. Entonces no hay una manera, ese es un problema grande que tienen las especies exóticas o introducidas. Y no solamente pasa con los animales, vamos a ver ahorita cuando hablemos de la flora de Bogotá, que también pasa lo mismo con las especies vegetales. Este es más o menos de este tamaño, tiene la forma de una langosta, solamente que en Estados Unidos le llaman es cangrejo de río, pero es más o menos como de este tamañito. Al siguiente. Ahora sí vamos a hablar, cambiamos de tema, pasamos la página. ¿Qué sucede? Que lo que estamos viendo está muy relacionado también con este tipo de especies vegetales, porque todas ellas o son fuente de alimentación o nos ayudan a ese proceso de polinización. Estas que vemos acá, ¿han visto algunos de ustedes en los humedales? ¿Vecinos, habitantes de los humedales? Muy seguramente que sí, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que todos estos organismos son altamente sensibles a cualquier cambio que ocurra dentro del humedal. Cuando hay una mayor disponibilidad de recursos, ¿de qué se alimentarán las plantas? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué se alimentan? Del agua y del sol. Cuando uno dice, ay no, mi matica está como triste, ¿qué le ponen? Pero a veces acudimos a algo que es el abono, ¿cierto? ¿Qué tiene el abono? Minerales, materia orgánica. Generalmente los abonos son muy ricos en nitrógeno y en fósforo. Y ese es uno de los principales componentes de nosotros, de la materia orgánica. Entonces tenemos casos donde la gente se le muere el perrito y lo tira ya al humedal. Se encontró una rata en su casa y lo tira al humedal. O deja todos sus desperdicios, la bolsa de basura, al lado del humedal. Tenemos algo muy triste en Bogotá que son las conexiones cerradas. No sé si ya las conexiones cerradas. ¿Qué sucede? Que en Bogotá tenemos dos sistemas de recolección de aguas. Uno que está diseñado exclusivamente para recoger el agua lluvia, que son esas rejillas que nosotros vemos al borde de los andenes. La función de ellos es recoger el agua lluvia. ¿En qué condiciones está el agua lluvia? ¿Sucia? Teóricamente está limpia, ¿no? Porque es agua que se evapora. Muy bien, pero digamos que no tiene una fuente de contaminación tan grande. Entonces no hay ningún tipo de tratamiento para esas aguas. Sencillamente se van directamente a nuestros cuerpos de agua, como los humedales. Pero ¿qué sucede? Uno ve allá el señor tirando el cigarrillo, ¿cierto? La persona lavando la caneca de pintura y la tira allá, el adulto mayor que saca el aceite usado y lo tira ahí, el cuncho del café. Entonces uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué está tan contaminado el humedal si yo no veo que tiren basura? Bueno, es por el agua que les está llegando. Muy bien, entonces hay casas, sobre todo las casas más antiguas, que tienen todo su sistema de recolección de aguas conectado a las aguas lluvias. Entonces toda el agua que sale de la taza del baño, del lavaplatos, de la lavadora, llega directamente a los humedales. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de materia orgánica disponible que aprovechan las plantas. Entonces todas ellas, cuando ven que hay una gran cantidad de ese material, empiezan a reproducirse muy rápido, al punto de que se pueden llegar a convertir en plagas. Todas exceptuando esta, que es la margarita del pantano. Es una especie endémica de Bogotá, se creía hace un par de años que estaba extinta, pero la redescubrieron. Actualmente solamente la vamos a encontrar en el humedal La Conejera. ¿Por qué allá? Bueno, se cree que hay unos nutrientes específicos de los cuales ella se alimenta. La han intentado llevar a otro tipo de humedales y ella se seca enseguida, se muere. No se sabe exactamente por qué, porque no hay estudios relacionados con esta especie. Entonces desconocemos cualquier cosa de lo que sucede. Estos, por ejemplo, el buchón, que es la amenaza más grande que tiene el humedal actualmente. Exacto, ¿qué es lo que sucede con el buchón? ¿Qué han visto ustedes? Y lo que hace es taparnos el espejo de agua. ¿Por qué es importante tener ese espejo de agua en los humedales? Para los animalitos que llegan a los patios que... Muy bien. Resulta que la mayoría de aves migratorias se ubican es por los espejos de agua. Por eso nos dicen, no coloquen en sus ventanas los vidrios que son en forma de espejo. Porque cuando se refleja la luz del sol, ellos piensan que es un cuerpo de agua y una vez ve que se chocan, ¿cierto? Y uno ve allá el pajarito choque y choque y dice tan bobo.
No, es que ellos piensan que es un cuerpo de agua y no entienden por qué no logran entrar en él. Por eso insisten varias veces. Muchas veces el golpe es tan grande que el animal le queda aturdido o se muere. Entonces, recomendación, no colocar ese tipo de espejos. Muy bonitos y todo, pero nos están dañando la fauna en Bogotá. Otro de los problemas que tiene el buchón es que no permite la entrada del sol. Entonces, si no hay entrada del sol al cuerpo de agua, ¿qué pasa? Muy bien, todas las plantas acuáticas se van a morir. El tapar todo ese espejo de agua, pues va a afectar todas las especies vegetales que están en el interior. ¿Y qué pasa si se mueren las especies vegetales que están bajo el agua? Que los animales que se alimentan de ella pues van a empezar a disminuir su población. Entonces, si ven que es todo un proceso, un efecto dominó, si yo afecto algo acá, eso va a terminar afectando el resto de las demás especies. Y además es que él tiene un tipo de reproducción muy peculiar. ¿Ustedes tienen suculentas en su casa? ¿Sí? ¿Cómo las reproducen? Muy bien, ¿cierto? Entonces yo le arranco una hojita, la pongo en la tierra o en agua y de ahí sale una. Lo mismo sucede con el buchón. Entonces uno a veces ve procesos de recolección del buchón, pero si a la persona que los estaba recogiendo se le quedó una raíz, una hoja, no sirve de nada porque ellos van a empezar otra vez a reproducirse. Y lo mismo pasa con este tipo de estructuras. La Enea, por ejemplo, la utilizan mucho acá en Bogotá para realizar canastos. Pero ella también tiene un tipo de reproducción muy similar al buchón. Y genera que cuando haya una gran cantidad de materia orgánica, ella se empiece a reproducir. Aquí la lentejita de agua es una fuente de alimentación muy importante para los patos y para las tinguas. Sin embargo, cuando ella ve que hay una gran cantidad de fósforo, aumenta su nivel de reproducción. Y uno siempre la va a encontrar como hacia todo el borde de los humedales. Dale, siguiente. Este también van a ser otras de las plantas más comunes que nosotros vamos a encontrar en los humedales. Este que vemos acá, ¿en qué película lo hemos visto? No, en Harry Potter. ¿Ustedes les gustan las películas de Disney? ¿Sí? ¿Han visto Pocahontas? Pues les presento a la abuela Sauce. Sí, cuando Pocahontas está llorando y allá confesándole todas sus penas a la abuelita, ella coge una rama y le limpia las lágrimas. Entonces se les llama sauce llorón porque sus ramas son muy largas y son caídas. ¿Ustedes por qué creen que son tan importantes y las vamos a ver principalmente en los humedales? Tiene que ver mucho con las ramas. Muy bien, el hecho de que ellos tengan estas grandes ramas hacia abajo permiten mantener la temperatura del ecosistema. Entonces protegen a los cuerpos de agua porque van a evitar que el proceso de evaporación sea un poquito más lento. Por eso cuando ustedes van caminando bajo un sauce sienten como ese fresquito y es debido a esas grandes ramas que tienen. Algo similar ocurre con la mano de oso. Se le llama manito de oso porque la forma de sus hojas son así como deditos. Y son hojas muy grandes, que también cuando hay un gran número de especies de este tipo de árboles, pues también generan un efecto sombra que protege al suelo de la erosión. Y además ellos van a tener un frutico en forma de piña, que es una fuente de alimentación para otro tipo de animales. Este sí, el sauco, utilizado para cualquier enfermedad, ¿cierto? Lo utilizamos en enfermedades respiratorias, que me dio gripa, que tengo neumonía, se lo preparan y es santo remedio. Acá en Bogotá se ha demostrado que gran parte de las florecitas están cargadas con metales pesados provenientes de todo el smog que producen las industrias y los carros. Entonces, si ustedes se van a preparar algún tipo de remedio casero con este tipo de hojas, dejen las hojitas varios días en agua para que ellas vayan soltando todos esos metales pesados antes de que los lleguen a consumir. Nosotros estamos próximos a celebrar una festividad bastante acogida en Bogotá y a nivel nacional, que es Semana Santa. Pero Semana Santa también es una de las temporadas del año donde más se trafican especies silvestres, tristemente. Y vamos a encontrar que no solamente la palma de cera es una de las especies que son más amenazadas o más utilizadas para realizar estos ramos que utilizan el día de mañana, sino que vamos a encontrar otras, como esta que vemos acá, que es el laurel. Entonces, el laurel es una especie nativa de toda la sabana de Bogotá, especialmente ubicada hacia los cerros. Es una especie muy utilizada en los procesos de restauración. ¿Por qué? Porque ella crece en suelos erosionados, en suelos con pocos nutrientes. Entonces, eso nos ayuda a recuperar el suelo. Sin embargo, utilizan la planta para casi cualquier cosa.
Entonces, los frutos los utilizan para extraer un aceite con el cual se fabrican velas y se fabrican betunes. Las ramas son utilizadas para fabricar esto, que se le conoce como la cruz de mayo. La gran mayoría de casas religiosas tiene una crucecita de esta en todo el borde de la puerta, ¿cierto? Y lo que nos está generando es generar una presión sobre nuestros recursos naturales, en este caso en específico, sobre el laurel de cera. Las hojitas, al ser aromáticas, las utilizamos para sazonar o cocinar nuestros alimentos, ¿cierto? Entonces, imagínense cada ciudadano en estas fechas generando esa presión sobre los recursos. Semana Santa es una época para reflexionar, para perdonar, para armonizar, pero que no se convierta también en una excusa para nosotros generar una afectación directa sobre el medio ambiente. Entonces, la invitación que nosotros les hacemos este día es que aprovechemos esta semana que tenemos para reflexionar y para pensar en qué cambios yo puedo generar en mi hábito diario para disminuir mi impacto sobre los recursos naturales. Ya conocemos hoy sobre los artrópodos, importantísimos todos los animales que vimos hoy. Quitarnos, reconciliarnos con ellos, saber que no todos son malos y que si son de alguna manera perjudiciales para el ambiente es porque nosotros mismos hemos generado esos ecosistemas o esos momentos para que ellos se reproduzcan de una manera muy acelerada. Y lo mismo, las plantas también son muy importantes, nos dan un beneficio enorme que es el oxígeno, nos dan frutos, nos ayudan a estabilizar el suelo, a cuidar nuestros cuerpos de agua, pero si yo no genero cambios, algo tan sencillo como evitar utilizar este tipo de ramos en estas festividades, no estamos haciendo nada. Entonces, ustedes que celebran de pronto Semana Santa, no llevar un ramo ni de palma de cera ni de laurel, sino llevar plantas aromáticas, plantas con flor. ¿Por qué? Porque simplemente es una simbología que nosotros podemos utilizar y que nos va a ayudar a tener especies nativas en nuestra ciudad y también a ayudar a la llegada de polinizadores. Entonces, una invitación muy grande que les hacemos desde la Secretaría Distrital de Ambiente. Dime. Ok. Entonces, ok. Sí. Entonces, lo primero es que los caracoles no son artrópodos, ¿verdad? Esos animalitos son introducidos. ¿Qué sucede con ellos? Que ellos son altamente invasivos con los caracoles nativos que están acá y ellos se alimentan de cualquier cosa. Nuestros caracoles son principalmente herbívoros, pero ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición, de basura, de hojas, de otros caracoles. Entonces, el hecho de estar en cualquier ecosistema pues genera que también sean portadores de muchos parásitos. Entonces, por eso nos dicen, no lo manipule, porque es que si usted lo manipula va a entrar en contacto con esos parásitos, con muchos nemátodos, gusanos intestinales que lo van a afectar a usted. Ellos tienen también una consecuencia y es que se reproducen muy alto. Pueden colocar puestas de huevos de más de 2.000 individuos y todos son viables. Ellos son hermafroditas. Significa que tienen los dos sexos, tanto de femenino como masculino. Entonces, al encontrarse con otro individuo, lo que hacen es una reproducción cruzada y ambos quedan embarazados. ¿Y si están haciendo algo como para mitigar? Porque es que uno ve como los conjuntos pues pasan acá, que ahora les están diciendo que no manipular, que los vengan a sí. Nosotros estamos, bueno, Secretaría Distrital de Ambiente lo que está haciendo es buscar evitar que estos lleguen a los ecosistemas naturales porque ahí es donde más se van a empezar a reproducir por la disponibilidad de alimento. Entonces empezar a hacer capturas y evitar la comercialización de este tipo de animales. Porque a veces dicen es un caracol y yo puedo obtener de ahí baba de caracol que utilizamos para elementos cosméticos. Entonces pensamos que cualquier caracol es apto para esto y no. Entonces lo ideal es no entrar en esa presión con el comercio para la compra de estos animales. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Qué dudas les generaron? Un comentario que tengan respecto al tema. Aprovechemos este espacio de pronto para despejar esas dudas que tengamos. Dime. Okay. Este espacio que nosotros estamos teniendo acá, no solamente lo tenemos con ustedes, sino que también vamos a los colegios. Porque a veces es como ir al punto donde se inicia la problemática. Y es que la mayoría de nuestros chicos son muy insensibles y ajenos a cualquier problemática ambiental, ¿cierto? Y a veces es por ese mismo reflejo que vemos en los adultos. Como mi papá tira el papel, entonces yo también. Entonces es ir desde la fuente, enseñarles que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y más que ellos son pequeñitos porque son la próxima generación. Si ellos desde ahora no empiezan a tomar conciencia del ecosistema que les va a quedar,
no estamos en nada. No solamente procesos de educación ambiental, sino también de siembra de especies nativas y de retirar las especies que son invasoras. Acá en Bogotá y hacia la parte más alta de los cerros orientales tenemos una planta que es altamente agresiva, que no sé si la han escuchado, una de las especies más invasoras. ¿No? Que es el retamo espinoso, que es una planta herbácea bajita, altamente espinosa, de la cual llegó a Colombia para restaurar o reforestar los cerros orientales. Sin embargo, nosotros cuando la trajimos acá no nos dimos cuenta de la biología de ellos. Y son especies que solamente crecen en la zona donde se siembran. ¿Por qué? Porque ellos acidifican el suelo y evitan que otras especies vegetales crezcan ahí. Como no es una especie del territorio, pues no hay animales que se la coman. Entonces no hay un controlador biológico. Nosotros a través de varios programas, uno de ellos es Mujeres que Reverdecen, estamos buscando erradicarla y sembrar especies nativas y de esa manera protegemos nuestros cuerpos de agua. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Aquí en los canales también así, yo he visto que salen unas serpientes, culebritas chiquitas. Muy bien, la culebrita sabanero. Entonces, no sé si de pronto tengamos la oportunidad más adelante de ver reptiles de Bogotá y anfibios, ahí vamos a hablar de eso. Entonces ahí como rápidamente, nosotros culturalmente asociamos las serpientes como algo negativo, como que todas son venenosas y siempre que la vemos le tiramos el palo, la pisamos, pero esa serpiente o culebrita en Bogotá no tiene veneno, no tiene glándula del veneno, es más o menos de este tamaño. Sin embargo, casi nunca alcanza este tamaño, siempre las vemos así chiquiticas porque las personas la matan, precisamente porque pensamos que es algo negativo. A ella se le llama culebrita tierrera porque vive entre la tierra. ¿Sí? Recordemos que ellos son reptiles y también son exotérmicos. No tienen una manera de regular su temperatura, entonces ella para evitar que el frío la afecte hace túneles bajo la tierra. Y mientras va haciendo esos túneles, pues nos ayuda a oxigenar el suelo. Además que su tipo de alimentación es carnívora, entonces se va a alimentar de roedores y de algunos insectos. Entonces ahí nos ayuda también a controlar otras poblaciones. Si ustedes la llegan a ver y ven que está cruzando la calle, pues intentemos recogerla, no nos va a hacer daño y la colocamos cerca a la vegetación. ¿Listo? Que no les dé miedito que de pronto uno dice, ay no, la serpiente me muerde. No, nada de eso. Otra cosa que yo he notado también es las lombrices. Las lombrices, por ejemplo, cuando llueve mucho o algo, estas se salen, se encuentra uno por fuera. Yo hay veces las cojo y las meto en la tierra. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las lombrices tienen un tipo de respiración tegumentaria a través de la piel. Entonces, cuando llueve, pues obviamente no alcanzan a hacer ese proceso de transpiración y lo que hacen es salir para poderlo hacer. Y ahí es cuando llegan las mirlas, que uno siempre las ve cuando está lloviendo, metiendo su pico, porque ya las ven, son visibles y se las comen. Entonces, sí, lo que tú haces está bien, pero ella está intentando salir para respirar. Y usted ahí... No, métase, exacto. Entonces ahí... Pero sí, digamos que uno a veces cae como en el error, dice como ¿cómo las protejo? Y a veces por el desconocimiento no, lo que hace es generarle daño. Pero está bien, ¿listo? Sí, claro. Y siempre pensamos que es algo asqueroso y entonces la matamos, pero no. ¿Listo? ¿Qué otra preguntita tienen ya para terminar? ¿Ninguna? Listo, entonces agradeceles, dime. Dime. Es que, eso es bueno, ahí vamos. Ellos tienen periodos de reproducción muy altos y son muy abundantes. Entonces, que yo mate un zancudo, pues no estoy dañando el ambiente, ni mejor dicho, lo voy a destruir, no. Pero si, una manera para que ustedes reconozcan si lo va a picar o no es a través de las antenas. Entonces, las antenitas, no, pero sí se ven. O sea, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que las antenas de ellos van a ser como ramificadas, como plumosas. Si ustedes ven eso, es un macho y no los va a picar. Pero si ustedes no les ven las antenas por ningún lado, muy seguramente lo va a picar y quítese de ahí. ¿Listo? Pero en nuestra casa, acá en Bogotá, no tenemos mosquitos que vayan a ser transmisores de enfermedades. Entonces, no pasa nada si tenemos mosquitos en mi casa. Pero por algo, digamos, que nos molesta, no pasa nada que lo matemos. Pero... Ajá. Es precisamente por el humedal. Y ellos buscan entrar, ellos se sienten muy atraídos por la luz.
Entonces, si usted hay luz y está la presencia del dióxido de carbono que nosotros producimos, los atrae, porque ellos saben que hay un ser vivo ahí y del cual se van a alimentar. Entonces, una estrategia, si vemos arañitas, no las matemos o tengamos una planta carnívora en la casa. Esa es una buena estrategia. Listo, chicos, entonces muchas gracias por el espacio, de verdad me alegró compartir este momento con ustedes. Bueno, lo primero es no usar del RAI, porque el RAI se ha demostrado por las pastillitas que son una de las causantes de que las personas sufran de lo que es estrés. Nosotros abusamos del uso constante del RAI. Del RAI, las pastillitas que ponemos para matar a los zancudos. Y aunque uno no lo crea, uno siempre pone RAI y se sale. ¿Por qué? Porque se está liberando una gran cantidad de químicos que también nos afectan. Entonces, no, ellos tienen una enzima que está específica para matar a los zancudos. Pero nosotros nos estamos afectando con el uso masivo de este tipo de enzimas. ¿Sabes qué sería muy bueno también? Pero creo que la primera, en la socialización que nos hicieron, de poder visitar las unidades. Sí, justamente estaba hablando con José, nosotros dentro de